Pecador salvó, fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros o aflicción. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos, a nuestros hermanos que están a esta hora de la tarde en su pantalla. Una cordial bienvenida y también como siempre le invitamos a que usted pueda realizar los cursos de Emaús. Los cursos Emaús sin ningún interés sectario, sino que solamente palabra de Dios que muestra diferentes temas para que usted, si quisiera hacerlo en su pantalla, se encuentra el número de teléfono o también puede dirigirse a Pedro Aguirre Cerda, El correo. número 189, correo electrónico también, donde usted puede pedir los cursos de Emaús totalmente gratuitos. Casilla 9, correo total. Casilla 9, correo Lota, para que si tú quisieras anotar en un papelito ahí, anote. Correo 9, casilla Lota. Casilla Y 9, correo al revés. al revés, perdón. Casilla 9. 9, correo Lota. Ahí sí. Aquí le estamos mostrándole, tenemos la epístola a los tesalonicenses. La epístola a los tesalonicenses, donde se muestra también en la palabra de Dios la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia, qué pasará con los que se quedan, qué pasará con los que nos vamos con el Señor. Todos esos temas, esas dudas, a lo mejor que usted tiene en su mente, tiene en su ser, las puede conocer estudiando los cursos de Emaús y también una hojita donde puede responder los cursos de Emaús y también cuando lo haya hecho puede entregarla a lo que le hemos dicho anteriormente y también en Pedro Aguirre Cerda, número 189, a una cuadra y un poquito más de Plaza de Armas. Dicho esto, ahora vamos a lo más importante, a lo que nos convoca la palabra de Dios. Le invitamos a que nos acompañe en la lectura de la palabra de Dios en el libro de los Salmos. Hemos tenido una lectura sistemática del libro de los Salmos. Le invitamos a que busque una Biblia, búsquela, ábrala. Es de mucho provecho para que nos acompañe en la lectura de la palabra de Dios en el Salmo 60. En el Salmo número 60 vamos a leer en esta tarde, que nos dice así en el verso 1. ¿Ya lo encontró? Ya, acompáñenos en la lectura entonces. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad, para que se libren tus amados. Salva con tu diestra y óyeme. En el versículo número 6, Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquem, y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab, vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada?
¿quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Salmo número 60, un salmo de David. Este salmo es muy parecido también al Salmo 108, del verso 6 al verso 13, muy parecido en la lectura. Es una oración de David estando en problemas y apuros, estando en dificultades, cuando estaba luchando contra sus enemigos, los enemigos que eran aquel pueblo, los arameos, que estaban en el noreste de Mesopotamia, y también este pueblo de Siria, que se encontraba en el centro de estos países. Este salmo David lo escribió estando él con mucha dificultad, con muchos problemas, con mucha tristeza, con mucho dolor. ¿Cuántas veces el rey sufrió? ¿Cuántas veces David ha tenido diferentes clases de problemas y diferentes dificultades? ¿Y cuántos enemigos ha tenido a lo largo de su vida? Enemigos no solamente de afuera, sino que enemigos también dentro de su mismo núcleo donde él se encontraba, su hijo. Cuánto su hijo le hizo sufrir, Absalón, que se quiso apoderar del reino. Y también cuando peleó contra los de Edom, cuando peleó contra aquellos hombres que se llamaban de Edom, pueblo de Edom. Y no nos olvidemos que este pueblo de Edom, en el cual es un apodo que recibía Esaú, hermano gemelo de Jacob. Esaú, hermano gemelo de Jacob. Y se le colocó este nombre Edom, que significa rojo, porque él, cuando venía cansado de la casa, llegó hasta donde estaba Jacob y le pidió de un alimento, de un potaje de color rojo que tenía Jacob ahí, y en ese momento vendió su primogenitura. Por lo tanto, Dios le derrechó. Y después, si nos vamos al Génesis, después la historia no se va con Esaú, sino que se va con Jacob. A Esaú aborrecí y a Jacob amé. Y se va la historia por ese lado. Y este pueblo que vivió cerca de Israel, fue un pueblo que siempre tuvo lucha con Israel. Y eran hermanos, como dije anteriormente, eran hijos de Isaac. Por tanto, venían también de la descendencia de Abraham. Y estos hermanos fueron dos pueblos, porque le dijo, cuando estaban en su vientre, Dios le dijo: dos pueblos hay en tu vientre, y el mayor servirá al menor. Y aquí está nuevamente este pueblo Edom, en los cuales también David, cuando estuvo reinando, tuvo problemas, y tuvo dificultades, y tuvo guerra con este pueblo que eran enemigos de Israel, pero se olvidaron que eran hermanos de un mismo padre y de una misma madre, los cuales Dios en su amor y en su misericordia los hizo que nacieran, porque recordemos que la esposa de Isaac era estéril, al igual que Sara. Era estéril, Rebeca era estéril y no podía tener hijos,
y por el amor de Dios, su misericordia tan grande, le dio que pudiera concebir hijos, porque lo más denigrante para una mujer israelita, lo más denigrante para ella era no poder concebir hijos, no poder dar hijos. Y esto es lo que pasó con ella, pero Dios en su amor y en su misericordia le dio que pudiera tener a estos hijos. Ya hay el pueblo, estos descendientes de Esaú, el cual es el pueblo de Edom, fueron creándose y habitaron en las montañas, habitaron en una parte, en un acantilado, por eso que se les llama, donde habitan ellos se llama casa de piedra, porque en un acantilado de una gran montaña hicieron su morada. Pero en el libro de Abdías, uno de los profetas menores, también nos habla de este pueblo que tendría que humillarse y sería castigado. En el libro de Abdías, que solamente tiene un capítulo, está después de Amós y antes de Jonás. Nos dice en el verso 3: la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará tierra? ¿Quién me derribará tierra? Dices en tu corazón, hablándole al pueblo de Edom, Dios por intermedio del profeta: si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. No podía esconderse este pueblo de ninguna manera, porque Dios había dictado que a este pueblo lo había aborrecido, lo había apartado de su vista, lo había desechado, por cuanto Esaú no siguió, no obedeció a lo que Dios quería con él y con su hermano, sino que hizo lo que sentía de su corazón, y lo que sentía su corazón era el pecado. Lo que sentía en su corazón era ser desobediente. ¿Y cuántas veces a nosotros no nos sucede, no nos pasa con nuestros enemigos? ¿Tenemos enemigos? ¿Tenemos enemigos los creyentes? A lo mejor no nos damos cuenta, pero sí. Hay gente que nos tiene mala, hay gente que no nos soporta, hay gente que nos odia, hay gente que no nos puede ver. Con solo vernos, a lo mejor se les revuelve el estómago y dicen cosas pestilentes de nosotros. Pero hay que seguir adelante. Hay que mirar al autor y consumador de nuestra fe. Hay que tener la vista puesta en el cielo, porque viene lucha, viene prueba, viene dificultad de una o de otra manera. A veces no nos damos cuenta, estamos tranquilos cuando de repente viene la lucha. O vamos a alguna parte y ahí se presenta el problema, la dificultad en muy grande manera, pero hay que seguir adelante. Tenemos que soportar, tenemos que resistir, porque así también está escrito que a través de muchas tribulaciones tendremos entrada al cielo, a través de muchas tribulaciones, a través de muchos problemas, dificultades, tristeza, llanto, dolor, angustia, tendremos entrada al reino de los cielos. ¿Y usted cómo se siente, amigo o amiga? ¿Cómo se siente usted? ¿Tiene problemas, tiene dificultades, tiene lucha? ¿No puede ir a la iglesia? ¿No puede acompañar a su padre no lo puede acompañar a usted? Aunque quiere usted ir, porque los amigos a veces son más fuertes, lo llaman y lo invitan en el momento en que cuando su padre o su madre le dice: hijo, vamos a la iglesia, vamos a alabar a nuestro Dios, usted quiere ir, pero hay una cosa más fuerte a lo mejor que le ata y le lleva a un lugar que no quiere. Le lleva al alcohol, a lo mejor le lleva a la droga, cuando justo su padre y su madre le están pidiendo, le están rogando que lo acompañe a la iglesia, que lo acompañe al lugar de reunión, y usted en ese momento viene el susurro a su oído y se va por ese camino que lo lleva a la perdición, se va por ese camino hendido, por ese camino abierto que le trae tristeza, dolor y angustia, y no quiere oír la voz de su padre, no quiere oír la voz de su madre. ¿Cuántas veces le habla?
¿Cuántas veces nos has hablado, Padre, Madre? ¿Cuántas veces nos has dicho que tenemos que buscar a Dios por sobre todas las cosas? ¿Cuántas veces ha escuchado usted un texto bíblico en la calle caminando, joven, señorita, persona de más edad? ¿Cuántas veces ha escuchado? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice la palabra de Dios allá en Hechos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántas veces he escuchado esa palabra? ¿Cuántas veces? Muchas veces. Pero la paciencia de Dios tiene un límite. Él va a castigar. Lo que leímos, si puso atención, va a castigar a todos aquellos que no le obedecen. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré, repartiré a Siquem, me diré al valle de Sucot, mío es Galaad. Todas estas son ciudades que estaban en Israel. Mío es Galaad, mío es Manasés, y Efraín es mi fortaleza de mi cabeza. También aducido a Israel, Efraín. Muchas veces el nombre Efraín o Israel pertenece a Israel, como dije. Judá es mi legislador. No va a faltar alguien que reine de la tribu de Judá. Cuando Moisés le dio la bendición, en el libro de Génesis, llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y yo declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Jacob anunciando que no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. Siempre iba a haber un rey, siempre iba a haber alguien que reinara. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Vino el rey. ¿Y qué pasó? Lo desecharon. No quisieron oír su palabra, no quisieron oír lo que él decía. Pensaban que él iba a venir con espada. Pensaban que él iba a venir a librarlos de la esclavitud de los romanos. Pero él venía primeramente a librarnos y a librarlos de la esclavitud del pecado, porque nosotros éramos esclavos del pecado y servíamos a nuestro amo, que era Satanás, el diablo. Y ahora hemos sido libertados. ¿Ha sido usted libertado? ¿Ha sido usted libertado? ¿Quién es su rey en su corazón? El Señor Jesucristo es mi rey, porque Él gobierna mi ser interior. Él es mi rey. Pero llegará el día en que Él va a reinar. Lo veremos. Ahora en los creyentes, en los corazones de los creyentes, Él reina. ¿Reina en su vida? ¿Está en su vida? ¿Ha recibido usted al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador? ¿O es como estos pueblos, estos arameos, estos sirios, pueblos paganos, pueblos idólatras, pueblos malvados, que eran politeístas? ¿Cuántos dioses tenían? ¿Va a seguir usted en su camino? ¿Va a seguir usted en su dureza de su corazón, en la dureza de su vida? ¿O va a cambiar su vida? David pedía que Dios le ayudara para poder resistir a sus enemigos, estos enemigos que le atormentaban. ¿Y cuál es su pedido? ¿Qué es lo que pide usted cuando está en su hogar, cuando está con su familia, cuando está en su trabajo? ¿Cuál es el pedido de su corazón? ¿Qué es lo que más anhela su corazón? ¿Qué es lo que anhela?
que se mueran todos y que quede yo nomás. Oh Señor, ten misericordia de mí. Como dijo un publicano, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo porque no se encontraba digno. Sé propicio a mí, pecador. Sálvame, Dios mío. Ten misericordia de mí, porque soy un hombre pecador. El Señor Jesucristo murió por usted. El Señor Jesucristo dio su vida allá en el Gólgota, en el lugar de la calavera, por mí y por usted, amigo, amiga, que está mirando y está oyendo estas palabras ahora. Murió por usted. Él dio su vida para rescatarnos de la condenación eterna, para librarnos de la ira venidera. ¿Y qué espera usted? ¿Qué va a esperar? ¿O qué está esperando? No hay cosa en la vida, no hay cosa en la vida que pueda contentar al hombre si está lejos de Dios. No hay placer ni deseo en la vida. No hay nada que pueda contentar su alma. No hay absolutamente nada. Toda la diversión de la vida es por el momento y después nos encontramos vacíos nuevamente. Si usted se toma un trago de alcohol, se cura, ¿cuánto le dura? Mientras que pasa, ¿no es cierto?, la euforia del alcohol y después, ¿cómo se siente? Con un dolor de cabeza, con un dolor de estómago y después llega un vacío grande. Usted que fuma marihuana o fuma pasta base, ¿cuánto le dura eso? ¿Cuánto le dura la volada de un pito? ¿Cuánto le dura? 10 minutos, 15 minutos. Y después, ¿qué siente su vida? Siente un vacío total y completo porque no hay cosa que le pueda satisfacer a usted. Porque Dios creó al hombre para tener comunión con Él. Pero por el pecado que se cometió en el huerto de Edén, hay una barrera. Para eso vino nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, para poder acercarnos libremente a Dios ahora. Está el espacio, está libre. Por eso el velo del templo se rasgó de arriba abajo, porque había una separación, ahora no hay separación. Usted mismo ahí mismo se puede hincar, o ahí mismo de pie, o ahí mismo en su asiento donde está, pídale perdón. Pídale perdón a Dios por sus pecados y dígale que usted cree en el Señor Jesucristo, que Él murió por usted. Y que de ahora en adelante no va a hacer nunca más lo que hacía. Y Él le perdonará. Le perdona, inmediatamente le perdona. Y después siente un alivio. Siente uno un alivio en la vida. Y viene un gozo y viene una alegría. Tenemos pruebas, tenemos dificultades, sí. Pero viene un gozo, viene una alegría después. Que no es lo mismo que cuando uno está haciendo el mal. No es lo mismo que cuando está en la droga, en el alcohol. O está en otras cosas que no corresponden. No es lo mismo. Viene una paz interior, no como el mundo la da. Es una paz total y completa, amigo, amiga. Este es el momento, ahora es el momento aceptable. Ahora es el día de salvación. No espere para mañana. Para que tengamos paz de nuestros enemigos. Para que tengamos tranquilidad de nuestros enemigos. No debemos confiar en nosotros mismos, ni buscar ayuda en los demás. Dios quiere que confiemos en Él y que le amemos solamente a Él. ¿Qué piensa usted? No confíe en nadie. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra de Dios. Porque nadie le puede dar salvación, vida eterna, nadie. Solamente Dios, en base a la obra que hizo su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que descendió de su excelsa gloria a dar su vida por nosotros. Así que no espere más, no busque más en lo que está.
No busque más en lo que anda buscando, porque eso no le va a llevar a ningún lado. ¿Cuántos jóvenes están perdidos? ¿Cuántos jóvenes están perdidos ahora? Vecinos míos, vecinos suyos están perdidos, o a lo mejor usted mismo. Este es el momento ahora, es el momento para que abra su corazón y el Señor Jesucristo venga a morar en usted y recibe salvación, vida eterna y perdón de pecados una vez y para siempre. Muchas gracias, vamos a ir a un himno y después con la palabra de nuestro Dios, nuestro querido hermano don Luis Sánchez. Qué grandiosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Cuando pienso que Dios me ama a mí, maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Por cuanto en mí ha puesto su amor, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, porque tú eres Dios grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres grande, solo tú, oh Jehová, eres Dios. Maravilla de un sol que se oculta, maravilla, aurora que vi, maravilla que en mi alma resulta hoy cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Cuando pienso que Dios me ama a mí. Qué grandioso el verano copioso. Es más grandioso y conmovedor el amor que me tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es
Cuando pienso que Dios me ama a mí, cuando pienso que Dios me ama a mí. Muy bien, reiteramos nuestra bienvenida a nuestros amigos y hermanos que están en sintonía. Estamos estudiando en la carta del apóstol Pablo a las iglesias de Galacia. En Gálatas comenzamos el jueves pasado, en el capítulo 1. Vamos a volver nuevamente a leer este capítulo. Dice Pablo, apóstol no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo, y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema o maldito. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, quien me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Deseamos que esta lectura sea de beneficio para todos nosotros, especialmente para usted que está en esta tarde escuchando este programa. Tenemos en esta carta a los Gálatas, como lo mencioné el jueves pasado, instrucciones del apóstol a unos creyentes que habían recibido el genuino evangelio de Cristo, esta buena noticia que anuncia que Dios amó de tal manera al pecador que para salvarle envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz, y que todo aquel que en él cree tiene vida eterna,
la tiene en el momento que cree, en el momento que se apropia de la obra de salvación. En ese momento pasa de muerte a vida, es salvado. Y allí, en esta región de Galacia, se habían convertido muchos y se habían formado iglesias. Y ellos conocían este evangelio de la gracia, que la salvación es solamente por gracia, es un regalo, es un favor inmerecido de Dios para el hombre, y que no depende de ninguna obra que el ser humano pueda hacer, sino solamente de la obra hecha por Cristo en la cruz. Pero luego de la salida de esa región del apóstol Pablo, entraron judíos que eran enemigos de la cruz de Cristo, falsos maestros, falsos hermanos, entraron en forma encubierta en la iglesia y empezaron a perturbar las mentes de los creyentes, haciendo una mezcolanza de lo que era la ley y la gracia. Y ellos decían que no bastaba que creyeran solamente en la muerte de Cristo, sino que también debían observar la ley y debían incluso circuncidarse. Ellos realmente estaban enseñando un evangelio que no es bíblico, porque el evangelio es la buena noticia, como ya lo hemos mencionado, y no tiene que ver con obra humana alguna. Antes, mediante la ley, nadie fue salvo, y la ley ya quedó obsoleta, quedó cumplida totalmente por Cristo en la cruz, y ya el creyente no tiene que vivir para su salvación observando la ley, sino solamente la fe en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice el mismo apóstol Pablo escribiendo a los Efesios: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obras, para que ninguno se gloríe. Así, estos empezaron a hacer una mezcolanza de la ley con la gracia del monte Sinaí, con la calavera. Y en esta confusión, muchos o algunos creyentes estaban yendo al ritualismo judío, se estaban yendo a las tradiciones judías. Y el apóstol Pablo está alarmado, pero él tiene la esperanza de que ellos van a recapacitar. Por eso él dice: estoy extrañado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por su gracia, y el que los había llamado era Dios mismo, y ellos estaban alejando de Dios. Así el apóstol ve esto tan grave que él dice que aquellos que traen un mensaje diferente, no conforme al que está en las Escrituras, sea maldito por Dios, vale decir, sea castigado por Dios por su pecado tan grande de estar llevando a los creyentes a la duda, a la ruina en sus vidas cristianas. Porque un verdadero creyente que ha sido salvado por Cristo jamás va a perder la salvación, porque el Señor Jesús dijo: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Así es en la palabra de Dios, no es palabra de hombre. Y él dice: no es que haya otro, si no hay otro evangelio, el evangelio es uno solo. Pero los que pervierten, y pervertir tiene la idea de hacer o enseñar lo contrario que es el evangelio. Y esa es la idea. Y el apóstol reitera esto: que sean castigados, sean malditos por Dios aquellos que están pervirtiendo el evangelio de Cristo. Y como mencioné, ejemplos muy sencillos que pervierten el evangelio de Cristo, por ejemplo, es añadir o quitar a la palabra de Dios. Decir, por ejemplo, es recitar el texto de Juan 3:16 y añadirle: para que tenga vida eterna en el reino de los cielos. Eso es pervertir el evangelio. ¿Por qué? Porque la vida eterna se obtiene ahora y aquí. Cuando partimos a la eternidad ya llevamos nuestro destino totalmente sellado y no hay poder humano, ni angélico, ni diabólico que pueda cambiar
del lugar al que fue el alma de aquel que partió después de morir. No hay, nadie puede hacerlo. Así, el apóstol Pablo, él está con mucha franqueza diciendo las cosas porque a él no le interesa si algunos se enojan con él, si algunos le toman distancia, no importa. Lo importante es él estar bien con Dios, no con los hombres. Si el llevar la verdad del Evangelio va a traer problemas con algunos religiosos, con algunas personas que no les gusta estudiar la Biblia, sino que repiten como loro cosas que han escuchado solamente, les cae mal eso, bueno, no importa, allá ellos. El asunto es la responsabilidad ante la presencia de Dios, que debemos estar con nuestras conciencias tranquilas porque hemos anunciado el Evangelio genuino de Cristo. Hay muchos que hoy día anuncian el Evangelio, pero le añaden un pliego de cosas. Bueno, usted venga al Señor, pero si usted es bebedor, tiene que dejar de beber, si es fumador, tiene que dejar de fumar, etcétera, etcétera. Dios hace la obra de salvación completa, la obra es totalmente de Él. Por eso es que Él llama, y Él llama al pecador así como está. Venid a mí, dice Él, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No, si el esfuerzo humano no vale ni sirve para la salvación. Nadie puede por su esfuerzo llegar a obtener la vida eterna, el perdón de sus pecados. Solamente es por el poder y por la gracia de Dios. Así el apóstol dice: mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, vale decir, la fuente del Evangelio no proviene de ideas humanas, sino de Dios. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Vale decir, no es que al apóstol Pablo otros apóstoles le hayan enseñado, le hayan dicho: mira, esto es lo que tú tienes que enseñar, esto es lo que tú tienes que decir. No, él lo recibió directamente por revelación de el Señor Jesucristo, el Dios suyo. Él lo recibió allí, y él va a decir más adelante que él conoce a un hombre que estuvo en la presencia de Dios y escuchó cosas que no son fáciles de recordar ni de repetir. Allí él recibió toda la revelación de parte de Dios. Así, el Evangelio que él estaba predicando no era enseñado ni era por fuente de hombre alguno, sino de Dios. Por eso es que es tan diferente a lo que el hombre piensa, porque así como está lejos el oriente del occidente, dice la palabra de Dios, que así también está lejos el pensamiento de Dios del pensamiento humano, porque Dios piensa y hace las cosas de forma muy distinta a como la haría el ser humano. E incluso el apóstol Pablo, él les recuerda, porque ya que a él le estaban denigrando y estaban diciendo que él no era confiable ni digno de confianza, ni su evangelio tampoco era completo, porque no anunciaba nada de la ley, pero él dice: ustedes saben de cómo era mi conducta cuando yo era un religioso, porque él fue un hombre religioso, un fariseo. Hay algunas personas que dicen y piensan que el apóstol Pablo antes era un soldado romano. No, él no fue nunca un soldado romano. Él era un judío, un hombre religioso, muy erudito en cuanto a la palabra. Él sabía idiomas y tenía mucho conocimiento de las letras. Y el apóstol, él persiguió a los cristianos, los persiguió, pero como un celo religioso, y teniendo el apoyo de las autoridades judías y religiosas de aquel tiempo, que eran enemigos de la cruz de Cristo. Y ellos le dieron poder y ellos le dieron la autoridad a Pablo para que persiguiera a los cristianos
incluso los obligaba, dice él, a blasfemar cuando él cuenta y comenta su conversión. Aún más, cuando mataron al primer mártir, Saulo de Tarso, antes de ser el apóstol Pablo, él dio el consentimiento para que esto se hiciera. Así era la conducta de Pablo, pero él pensaba que él estaba en lo cierto, en la verdad, que lo que él estaba haciendo era conforme a la voluntad de Dios, y él estaba muy equivocado. De cierto, el Señor Jesús, él mismo les dijo a los discípulos que iba a llegar el tiempo que cualquiera que los matase pensaba que hacía un favor a Dios, y ese tiempo había llegado. Había mucha persecución en ese tiempo, como también en estos días lo hay en algunos países del Oriente, donde allí están muriendo los cristianos por su testimonio y su fe en el Señor Jesucristo, como ocurrió también en estos días en la iglesia. Y él dice, él asolaba a las iglesias de Dios. Y en el judaísmo, él tenía ventaja sobre sus compañeros y era mucho más celoso, dice, de las tradiciones. ¿Se fija? De las tradiciones, no de la palabra de Dios, no de los mandamientos de Dios, porque esa era una marca distintiva entre los fariseos. El Señor se lo criticó y él le dijo, bien que estáis aboliendo el mandamiento por vuestras tradiciones. Y Pablo era mucho más celoso de las tradiciones de sus padres que de la palabra de Dios para él. Cuando él era inconverso, el Señor Jesucristo era un impostor, era un enemigo de Dios. Él no sabía esto, él lo hacía por ignorancia. Pero aquí viene un cambio: cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Qué maravilloso esto que el apóstol Pablo está comentando aquí, porque esto nos enseña que nosotros hemos sido elegidos desde mucho antes, pero no lo pudimos saber hasta que recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Ahí recién podemos saber que hemos sido elegidos. Dios no elige a nadie para perdición. Y si usted, mi amigo, mi amiga, no recibe a Cristo como su Salvador personal, jamás va a tener ese conocimiento. Pablo vino a tener este conocimiento una vez que recibió a Cristo, después que el Señor le salió en el camino, y él ahí recién pudo saber que Dios le había apartado desde el vientre de su madre, desde antes de nacer, para que fuese un instrumento en las manos suyas. Pero si nunca Pablo se hubiera encontrado con el Señor, si nunca lo hubiera recibido como su Salvador personal, jamás lo hubiera sabido, jamás hubiera sabido eso. Así dice, agradó a Dios por su gracia. Ya hemos explicado que la gracia es el favor inmerecido de Dios para el hombre, y Dios reveló a su Hijo. ¿Qué es revelar? ¿Qué es revelar? Es dar a conocer. Dios le mostró a su Hijo en su mente, en su corazón, y le dio la orden de que le predicase entre los gentiles. Los gentiles son los pueblos no judíos, todos aquellos que nos pertenecen al pueblo de Israel, somos gentiles. Y Pablo fue enviado a predicar el Evangelio a los gentiles. El Evangelio, el mismo Evangelio que él predicó primero a los judíos. Este Evangelio que anuncia que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo podía decir, de los cuales yo soy
el primero de los pecadores. Qué maravilloso es cuando nosotros podemos contemplar a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y reconocer el inmenso amor de Dios, que Dios haya enviado a su Hijo amado para salvarme a mí, un pecador perdido, enemigo suyo a causa del pecado. Ni siquiera Él vino a salvar a personas buenas, sino a personas sumidos en la maldad, en la miseria del pecado. Y realmente si una persona nunca se reconoce que está condenado por sus pecados, que está destituido de la gloria de Dios, jamás va a pedir por salvación. El Señor Jesús también dio un ejemplo cuando dijo Él que los sanos no tienen necesidad de médico. Alguna persona puede decir: yo estoy enfermo, tengo una enfermedad terminal, pero si no se reconoce esa necesidad urgente y va al médico, va a morir. Lo mismo pasa con el pecador. Si no se reconoce a sí mismo que está perdido y ve al Señor Jesucristo, el único que puede salvarle, el único que puede darle vida eterna, y no va a Él, va a morir en sus pecados, va a ir a la condenación. ¿Quién va a ser responsable de eso? Obviamente la persona misma. ¿Por qué? Porque no quiso acudir al Señor Jesús, el único que puede dar vida eterna. No hay religión, no hay ninguna religión que pueda dar vida eterna, ni ningún hombre puede perdonar pecados, solamente el Señor Jesucristo, solamente Dios, a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Si tú nunca te has confesado con el Señor, no le has confesado a Él tus pecados, no podrías tener el perdón, no podrías recibir la vida eterna. Pablo no había subido para que le enseñaran acerca del Evangelio donde los apóstoles antiguos, sino él inmediatamente buscó el rostro de Dios allí en la intimidad, en el desierto. Estuvo en el desierto aprendiendo del Señor, y solamente después de 3 años de su conversión, recién Pablo fue a Jerusalén, a la iglesia que se congregaba allí, y allí se encontró con el apóstol Pedro y permaneció con él 15 días, estuvo con el apóstol Pedro. Pero él dice: no vi a ninguno de los otros apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Muchas veces a Jacobo o Santiago se le llama apóstol, pero él no era un apóstol, él era un medio hermano del Señor que vino a creer en él después de su muerte. Así él no era apóstol. Y son los apóstoles que se nombran en el Evangelio, y más Pablo, son los únicos apóstoles que tenemos en el registro del canon de las Escrituras, y de ahí no hay más apóstoles porque no hay sucesión apostólica. Hoy día hay algunos que se hacen llamar apóstoles, pero son falsos apóstoles. Jamás han sido comisionados por el Señor Jesús, ni han visto al Señor Jesús, ni siquiera le conocen, porque si le conocieran no se atreverían a usar para vanagloria suya estos títulos que están usando, que ellos piensan que son títulos que le dan categoría, que le dan publicidad, pero que un día tendrán que comparecer ante el mismo Señor y dar cuenta de estos engaños que están haciendo a las personas. Así, ni siquiera Santiago es llamado apóstol, el hermano del Señor, sino solamente un creyente en Cristo. Así, el apóstol dice que él no era conocido de vista de los creyentes allí en Judea, sino que las iglesias en Cristo oían decir que aquel que en otro tiempo perseguía a los creyentes, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y esto, por supuesto, era un motivo de dar gloria a Dios, de alabar y glorificar el nombre de Dios, porque por su poder maravilloso
por su gracia inefable, por su amor insondable, había salvado a este hombre que ahora era un líder que llevaba el Evangelio por todas partes, que iba predicando que Dios ama al pecador, al ser humano, y quiere salvarle, quiere rescatarle de la condenación eterna, que no quiere que vaya a la perdición. Amigo mío, el Señor te da una oportunidad una vez más. Él quiere salvarte, Él quiere darte vida eterna. Esto es muy serio, es realmente algo que tú debes pensar muy seriamente, porque es el destino eterno de tu alma, de tu persona. Puedes pasar la eternidad con Cristo acudiendo a Él por salvación, o puedes pasar la eternidad destituido de la gloria de Dios. No queremos eso. Dios no quiere eso, porque si Dios hubiera querido eso, Él no hubiera mandado a su Hijo unigénito a morir por ti. Te invitamos que vengas a Él, que le recibas como tu único y personal Salvador. Ahora, dice la palabra de Dios, es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Vamos a escuchar otro himno para cerrar el programa. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida.
Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde y también le decimos que todas las personas que piden oración, sepa usted que está en nuestras oraciones personales y en las oraciones como iglesia que efectuamos los días miércoles a las 7 de la tarde en Pedro Aguirre Cerda, número 189. Y también le invitamos para el día viernes a las 7 de la tarde y los domingos, Cena del Señor, si alguna persona quisiera asistir a ver de qué se trata esta reunión que hacemos los creyentes cada primer día de la semana, a las 9:30, Cena del Señor, después escuela dominical, para clases también para niños y para niñitas, donde hay profesoras que hacen clases, y también por la tarde a las 7 de la tarde, predicación del Evangelio. Gracias. Deseamos que el Señor les bendiga, que tengan un lindo fin de semana, y si el Señor lo permite, el próximo jueves estaremos nuevamente juntos para seguir hablando del Evangelio de Cristo a través de la Biblia.